Entonces, en esta cuestión de las sucesiones, tenemos aquí una serie de ejercicios. Dice, escriba los siguientes tres términos de cada sucesión. Entonces, solo guíese por el patrón, ¿no? Yo les voy a ayudar en algunos casos, ¿sí? Observe que aquí, por ejemplo, en el 47, dice, o sea, tienen que escribir los tres que siguen, ¿no? Si ven que está 2, 4, 8, cada vez se va multiplicando por 2. Entonces sería 2, 4, 8, 16, 32. Luego tendrían que multiplicar por 2, sería 64, de ahí 128, de ahí 256. ¿Por qué? Porque el patrón me indica que cada vez se va multiplicando por 2. Entonces ustedes tienen que en base a ese criterio aumentar los tres términos en toditos, ¿no? Por ejemplo, aquí, esta va de 5 en 5, facilísimo, ¿sí? Si ven, esta va de 5 en 5. Esta va de 2 en 2, más fácil todavía. Sí, tienen que completar con los tres términos que se les pide aquí en el enunciado general. ¿Sí? Por ejemplo, aquí un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, igual, facilito, abajo está la clave, ¿no? Sería un sexto, un séptimo, un octavo. Aquí en el 51, igual los tres términos siguientes. Parecido al caso anterior. ¿Sí ven? Igualito, igualito, ¿verdad? Solo que aquí empieza con el 1, pero aquí le pondrían igual un sexto, un séptimo, un octavo. Solo tienen que fijarse en el patrón de cómo está dado para que ustedes vayan en aumento. Vean, aquí tienen 2 tercios, 3 cuartos, 4 quintos, 5 sextos, 6 séptimos, la siguiente sería 7 octavos, 8 novenos y 9 décimos. Si ven cómo va aumentando, no tienen que fijarse en ese patrón. Entonces ya como va a quedar en el video, ya van a saber la respuesta. Igual aquí una alterna, si ven, menos uno, más uno, menos uno, más uno, bueno, ahí ya verán ustedes ya. Es una alterna, tienen que alternar los signos. Tienen que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Aquí en la 54 también más fácil, menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, etcétera. Sí, entonces está este ejercicio bastante sencillo de completar. Aquí es potencias de 3. Sí, entonces si ven, es 3 al 4, 3 al 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81, por 3, 243 y así sucesivamente. Si ven, entonces quedaría 1 sobre los valores que les dije. Abajo es donde va aumentándose, sí, en los numeradores. Sí, entonces no ven cómo va creciendo en función de potencias de 3. Sí, 3 por 3, 9, por 3, 27, sería por 3, 81 y así sucesivamente. Ya todos estos están bastante sencillos. Solo fíjese en el patrón y ustedes van a completar con los siguientes tres términos, ¿no? Con los siguientes tres términos. Tienen que darse cuenta, analizar aquí cómo es el patrón de cada una, ¿no? Detenidamente y listo. Entonces, en esta parte no creo que habría ningún problema. Sí, no habría ningún problema. Por ejemplo, acá, si empieza así 3 por 2, a cada uno le van multiplicando si ven por 2. Entonces, dada esa pauta, ya pueden seguir y ustedes pueden completar los ejercicios de estos con total tranquilidad. Solo es de completar siguiendo la secuencia lógica que ya les he indicado. Unos están hasta demasiado fáciles como este. ¿Sí? Entonces, ya, dice desarrolle cada serie y luego evalúela. No se olvide que cuando hablo de serie, hablo de sumatoria. Sí, este símbolo es la sumatoria. Ya habíamos visto, hoy lo que estamos haciendo es una retroalimentación. Ya habíamos visto lo que es una sumatoria. Entonces dice desarrolle cada serie y luego evalúela. He desarrollado aquí una serie de ejercicios, ¿no? Por ejemplo, el 61. Dice la sumatoria que desde que i vale 1 hasta 5 de 3i menos 1. O sea, lo que va a ir cambiando es la i. Desde 1 hasta 5. Voy sumando tal cual está acá. ¿Sí? ¿Sí ven cómo estoy haciéndolo? Sí, donde va la i va aumentando y voy sumando. ¿Sí ven? 3 por 1 menos 1. Sí, ya está el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4, luego el 5. Donde está la i cambia, ¿no? Porque dice que va desde i1 hasta 5. Aquí en la i le cambian. Y eso es lo que justamente he hecho yo aquí en el ejemplo. ¿Sí?
Entonces ahí hacen el desarrollo, ya está resuelto esto, ¿no? 3 por 1 menos 1 es 2, 5, el siguiente paréntesis es 8, 11, 14, le van sumando. Sumatoria, dice, le van sumando. Donde vean la I, van aumentando de uno en uno. Eso tienen que darse cuenta, ¿sí? Por ejemplo, en el 64, fíjese cómo está. Dice la sumatoria desde que I vale 1 hasta 5 de 2i al cuadrado menos 7. Entonces la I es la que va cambiando, fijarás, ¿sí? Entonces dice 2i al cuadrado menos 7. Entonces, si ven 2i al cuadrado, entonces pues está 2i al cuadrado menos 7, pero va cambiando, porque dice desde 1 hasta 5, ¿sí ven? Entonces, calculo para el 1 y sumo, calculo para el 2 y sumo, calculo para el 3 y sumo, y así voy sumando hasta el 5, porque me dice desde i igual a 1 hasta 5. ¿Sí? Tienen que fijarse en los límites inferior y superior de la sumatoria. ¿Sí? Entonces, ahí ya le resuelven, ¿no? Ahí ya sale aquí el resultado del primer paréntesis. Está cada número de cada paréntesis del resultado que yo he obtenido y la sumatoria es 75. Aplicarán ley de signos cuando sea de aplicar. Por ejemplo, el 66. 66 dice la sumatoria desde que i vale 1 hasta 3. Tienen que fijarse hasta dónde va. De i cuadrado sobre 5. Entonces, es i cuadrado. El i cambia, si ven, desde 1 hasta 3, vean, facilito. Desde 1 hasta 3, sumatoria. Tienen que ir sumando. Este símbolo indica que es una sumatoria. Desde que i vale 1 hasta 3 de i cuadrado sobre 5. Y eso estoy haciendo acá. Entonces me sale 14 quintos la respuesta, ¿no? Me sale 14 quintos la respuesta. En el 68, sí que es el último de esta parte. Dice, fijarán si bien en los límites, ¿no? El límite inferior dice desde i igual 2, para que cuando desarrollen este, vean que va desde el 4, ¿sí? Desde i igual a 2 hasta 5, entonces, donde vean la i, pero tienen que empezar desde el 2. Entonces, empezamos desde el 2, como está acá. Sí, si ven, y donde va la i, va cambiando y voy sumando. Sí, donde va la i, va cambiando y voy sumando. Desde que i vale 2 hasta 5, si ven. I vale 2, 3, 4, hasta 5. Finalmente resuelvo las fracciones. Sí, ya esto ya deben ya saber calcular 2 al cubo 8. Bueno, eso ya potenciación, operaciones tan básicas que ya les he dado haciendo aquí. ¿Sí? Y aquí solo faltaría que pongan ustedes el resultado. Sumarán esto y verifican si pueden simplificar y esa sería la respuesta, ¿no? Ya eso sería el resultado. Aquí solo les tocaría sumar estos términos y dividir para 60 y ver si pueden simplificar o si no, dejarle como fracción. Entonces, si está claro esto de la sumatoria, tienen que simplemente sumar de acuerdo a lo que indican lo límite inferior y superior. ¿Y dónde? Donde vean la I, van reemplazando. Donde vean la I, van reemplazando. Eso es todo. Totalmente sencillo, totalmente explicado. Tienen que ver detenidamente el video y se van a dar cuenta que es algo muy simple de entender. ¿Sí? La sumatoria desde un número hasta otro, solo van reemplazando en la I el valor hasta el límite indicado. No se olviden, el límite superior es lo que está arriba de la sumatoria. Sí, el símbolo de sumatoria de este, ¿no? Entonces, está resuelta esta parte. Dice aquí, para el término general dado, escriba una expresión con sumatoria para representar la suma parcial que se indica. Este está más fácil, aquí no tienen que resolver nada. Ojo, solo dice escriba una expresión. O sea, solo escriban, o sea, les pide que escriban así, así, nada más. Solo escriban así, no dice que desarrolle la sumatoria. Dice, para el término general dado, escriba la expresión con sumatoria para representar la suma parcial que se indica. Ya, entonces, tienen que reemplazar por i las n's. Entonces, ¿cómo se hace hecho el 72 de desarrollado? Dice, ojo, tercera suma parcial. Tercera suma parcial, entonces, le representan así. La sumatoria desde que i vale 1 hasta 3 de i al cuadrado más 13 sobre i más 9. ¿Sí? Ojo, cuando yo pongo en sumatoria,
le cambian a la n por la i, ¿sí? Tal cual les estoy indicando, ¿sí? Fíjese, aquí tengo un término general, dice la tercera suma parcial, o sea, solo que pongan con notación de sumatoria, ¿sí? Por eso dice, escribo una expresión, no me está pidiendo que calcule el resultado. Solo tienen que hacer la suma, escribir esto en notación de sumatoria. ¿Y cómo se hace? De esta manera. Ponen la sumatoria desde que i vale 1 hasta 3 porque es la tercera suma y en lugar de las n's ponen i. Y eso es todo. Solo me pide que calcule, digamos que escriba en notación de sumatoria estos términos. O sea, sale uno de cada uno, nada más. No es nada del otro mundo esto, ¿sí? Entonces, en base a esta explicación, espero haber sido lo suficientemente claro, ¿sí? Escribir en notación de sumatoria nada más, dice. No dice que desarrolle la suma, ojo. Solo dice escribo una expresión con sumatoria para representar la suma parcial. Y aquí estoy representando la suma parcial. No estoy calculando nada, no me pide calcular nada. Entonces esta sección prácticamente estaría resuelta aplicando este criterio. Ahora dice en la siguiente sección, para el conjunto de valores, aquí tenemos, noten que x1 vale 2, x2 vale 3, x3 vale 5, x4 vale menos 1 y x5 vale 4. Dice, determine cada una de las sumas siguientes. Tienen que fijarse en estos valores que se da. Por ejemplo, aquí dice la sumatoria desde que i vale 1 hasta 5, o sea, tendrían que sumar así, fijaránse en los índices, ¿no? X1, X2, X3, X4 y X5, ¿sí? Entonces, para resolver esto simplemente se aplicó lo siguiente. Aquí está, ¿sí? Entonces, fijarse bien. Vamos a retroceder, ¿ya? Entonces, del 73. Solo tienen que, como dice la sumatoria de todos los X sub I, solo tienen que sumar todos estos números. Solo tienen que sumar todos estos números, tal cual está. Nada más, ¿sí? Fijarse bien. Igual en el video pueden pausar y aparte que yo les envío las imágenes, creo que es suficiente ayuda. Para el 74, dice la sumatoria desde que i vale 1 hasta 5, fijarse. La X, o sea, la X va a ir, X1, X2 va a ir en aumento, pero tomando en cuenta estos valores que se dan aquí, utilizando estos valores, sí, utilizarán estos valores. Entonces, si utilizo estos valores, entonces obtengo esto. Si ven, estoy utilizando los valores que me dan 2, el 3, el 5, el menos 1 y el 4. Sí, estoy utilizando los valores que me da el enunciado principal. Y ahí desarrollo la suma porque son sumatorias y aquí tengo el resultado. ¿Sí? El 75. Esto está más fácil. ¿Por qué? Porque es este mismo ejercicio. Si ven, es este mismo ejercicio, pero elevado al cuadrado. Es este mismo ejercicio, pero elevado al cuadrado. Entonces, prácticamente, como ya calculé acá, solo le elevo al cuadrado y obtengo 169 la respuesta. Sí, es el primero al cuadrado. Si ven, por eso le puse el 13 al cuadrado y la respuesta es 169. Vamos con el 77. Dice la sumatoria desde que i igual a 1 hasta 5 de x sub i al cuadrado. O sea, tienen que sumar, si ven, cada uno elevado al cuadrado. Eso me indica el paréntesis, ¿no? Cada uno de los que me dé el ejercicio, si ven, cada uno de los que me dé el ejercicio al cuadrado. De tal manera que obtengo 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 5 al cuadrado, menos 1 al cuadrado, 4 al cuadrado. Son los números, ojo, son los números que me da el mismo enunciado. Estos estoy utilizando. Son ejemplos para que usted coja destreza en el manejo de lo que es la sumatoria. Sí, entonces, al resolver este ejercicio, es la suma de los cuadrados de estos números que se han dado de forma introductoria. Entonces, obtengo aquí 2 al cuadrado, es 4, 9, 25, menos 1 al cuadrado se hace positivo, queda 1, 16 y la respuesta es 55 a esa sumatoria. Entonces, estamos de acuerdo con eso, ¿no? Tienen que fijarse en los valores dados
Y la respuesta es 55 del ejercicio 77. ¿Sí? Entonces, esta serie de ejercicios creo que está totalmente explicado. ¿Sí? Solo tienen que utilizar los valores, hacer la sumatoria y listo. Fíjense que aquí tomarán en cuenta en el 78, dice hasta 4. Hasta 4, o sea que en el XY deben utilizar el X1, el X2, el X3 y hasta el X4. En el 78 solo van a usar los 4 primeros, porque dice desde que Y vale 1 hasta 4. Tienen que fijarse bien en los índices que tiene la Y. 1, 2, 3 hasta el 4. No me pide hasta 5. ¿Sí? Entonces tienen que darse cuenta únicamente de esa observación en el ejercicio 78. ¿Ya? Y para concluir esta parte, dice determine la media aritmética de los conjuntos de datos siguientes. Eso es más fácil todavía. Entonces no hice yo, pero simplemente les digo cómo se hace. La media aritmética es la suma de todos los números dividido para el número de elementos. Entonces, por ejemplo, la media de este conjunto suman los 5 y dividen para 5, porque son 5 elementos, ¿sí? Así deben calcular la media. La media es este simbolito con la X y un guión encima, ¿sí? Entonces, la media aritmética es la suma de todos los elementos dividido para el número de elementos. Entonces ponen X, o sea, ponen X media, ¿no? Igual a la suma y dividido, ponen una fracción para 5, porque son 5 elementos. Acá igual lo mismo. Tengo 5 elementos, entonces ponen X, o sea, la X, digo X, pero es la media, ¿no? Ponen media igual, van sumando todos estos y dividen para 5, para el número de elementos. Así se calcula la media. La suma de todos los elementos para el número de elementos. Acá, por ejemplo, tengo 6. Entonces tendría que dividir para 6. Entonces la media sería igual a la suma de estos dividido para 6, porque tengo 6 elementos. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces la media sería igual a la suma de todos estos dividido para 7. Entonces el concepto de media aritmética es totalmente simple, ¿no? Suman los elementos y dividen para el número de elementos, ¿sí? Entonces aquí dividen para 5, para 5, para 6 y para 7. Ahí obviamente pueden valerse de una calculadora si es necesario para sacar el resultado.